Muy buenas a todos, bienvenidos a este video en el que voy a mostrar un procedimiento para resolver problemas indeterminados. Este es el problema 455 del libro de mecánica de materiales de Hibbeler. Entonces la solución de este problema sería, primero, pues establecer una condición de equilibrio. Entonces para eso dibujamos esta barra y las fuerzas que están siendo aplicadas sobre ella. Entonces en este extremo está la fuerza PAD, en la mitad de la barra la fuerza PEB y en el otro extremo la fuerza PFC. Lo otro que hay allí pues son las cargas, hay una de 50 y otra de 80 kN. Entonces allí se puede establecer como primero una ecuación de equilibrio en la que diríamos que la suma de las fuerzas en las barras sea PAD más PEB más PFC es igual a 130 kN. Digamos que esta sería la ecuación 1. Como pueden ver, pues hay tres incógnitas. Allí se piden los esfuerzos en cada barra. El esfuerzo normal promedio, se da una área, se da un tipo de acero. Pero como hay tres incógnitas, entonces vamos a necesitar tres ecuaciones. De allí se puede obtener otra ecuación haciendo sumatoria de momentos en el punto D, igual 0. Si decimos que en este sentido es negativo, es en este punto que nos vamos a ubicar. Entonces tendremos menos 50 por 1 metro. Como pueden ver, cada una tienen aquí sus distancias. Todas estas distancias son 1 metro. Entonces, más la fuerza PB, 2PEB, produce un momento positivo, menos la fuerza de 80 por 3 metros y más 4 PFC igual 0. De aquí pues entonces 50 más 3 por 8, 24, 240, 290 y nos quedaría la ecuación 2 y 4, entonces dividimos todo entre 2 y diríamos que PEB más 2PFC es igual a 290 dividido entre 2, o sea 145 kN. Y esa sería la ecuación 2. Entonces con las condiciones de equilibrio hemos obtenido esas dos ecuaciones. Ahora lo segundo es con la compatibilidad de deformaciones. Para eso dibujamos un diagrama de deformaciones o desplazamientos de esa barra DF. Entonces, como pueden ver, en este lado está la fuerza de 80, eso quiere decir que hacia este lado se va a deformar más porque es el mismo acero, la misma área. Entonces, se puede suponer una deformación más o menos así. Aquí voy a dibujar punteado, este es el delta D, o sea el del punto D, aquí, y pues como se va a deformar más hacia F, entonces vamos a trazar como una especie de triángulo aquí. Entonces toda esta distancia es el delta F y acá en la mitad sería el delta E. Pero este delta E y este delta F se pueden formular con base en el delta D.
¿sí? Pues aquí diríamos que este es delta F, esta distancia, delta F, esta distancia de aquí menos delta D. Ahora esta distancia, esta otra, pues sería el delta E menos delta D, ¿sí? Entonces tenemos aquí unos triángulos y unas distancias, pero están relacionadas con la deformación del primer elemento, que desde luego no se sabe cuánto es. Como esta distancia aquí es 2 metros cada una, entonces se puede hacer una regla de 3, la que tenemos que delta E menos delta E F, perdón, menos delta D es a 2 metros, como delta F menos delta D es a 4. Con esa ecuación pues tendremos, pasando este primero, digamos que delta E menos delta D es igual, este 2 pasa acá, luego esto queda un medio, ambas, o sea 0.5 delta F menos 0.5 delta D, y pasando este delta D, que es 1 menos 1, lo pasa, ya queda 1. Entonces la ecuación quedaría delta E igual a 0.5 delta F más 0.5 delta D. Entonces esta es la otra ecuación, pero tenemos que formularla en términos de la fuerza axial. Como sabemos, pues cada deformación, esa delta, es igual a P por L sobre A por E. Entonces escribimos todas estas fuerzas en esos términos. Entonces el delta E decimos que es PEB por L sobre AE igual a 0.5, ahora delta F, entonces P FC por L sobre AE más también 0.5 P DA o AD por L sobre AE. Pues aquí todo esto se simplifica porque es igual, la longitud de todos los elementos es igual, el área es igual y el material es igual. Entonces se simplifica toda este AE, simplifica la L, y entonces queda que PEB es igual a 0.5 PFC más 0.5 PDA. Y esta pues sería la ecuación 3. Entonces tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas para solucionar el problema. Observen que esta ecuación me dice que PEB es 0.5 PFC más 0.5 PDA. La podemos reemplazar aquí, ¿sí? En la ecuación 2, este PEB, y vamos a obtener como acá, reemplazando en 2, esta ecuación 3 en 2, entonces tenemos este PEB es este, entonces es 0.5 PFC más el 2 PFC que hay, entonces es 2.5 PFC, ¿sí? Más 0.5 PDA igual a 145 kilonewton, ¿sí? Entonces, utilizando esa ecuación y reemplazando también PB acá arriba en la ecuación 1, PB, este mismo PB que hay acá, entonces vamos a obtener también
que este 0,5 PDA lo sumamos con PDA, entonces nos va a dar 1.5 PDA. Esto es igual a 130, porque esta ecuación dice que es 130. Ahora, 0.5 PFC y aquí PFC, entonces aquí 1.5 PFC. Entonces aquí tenemos este sistema que podemos resolver multiplicando, por ejemplo, el de arriba por menos 3. Al multiplicar ese por menos 3 y sumar los dos, pues tendríamos así. 3 por 2.5 da menos 7,5 PFC menos 1.5 PDA igual a 145 por 3 da 435 negativo, y dejamos esta como está, entonces 1.5 PFC más 1.5 PDA igual a 130. Entonces sumamos, aquí nos da menos 6, esto se cancela, da 0, entonces igual a menos 305. Desde aquí tenemos que PFC es igual a 305 sobre 6, y eso nos da 50.83 kilonewton. ¿Sí? 50.83 kilonewton. Vamos acá a ver. Una vez obtenido este, pues ya en cualquiera de estas ecuaciones se va reemplazando hacia atrás. Aquí, por ejemplo, para obtener PDA, entonces 1.5 por 5083 se pasa al otro lado y etcétera. Entonces se obtiene PAD, y esa es igual a 35.83 kilonewton. Y finalmente PEB, que es igual a 43.34. Con estos valores entonces encontramos el esfuerzo normal promedio. Entonces el esfuerzo en FC es igual a esta fuerza sobre el área. El área es 450 milímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces al hacer esa operación, 5083 por 1000, porque es kilonewton sobre 405 milímetros, entonces nos va a dar aproximadamente 113 megapascales. Para la otra fuerza PAD, también sobre 450 milímetros, entonces en el esfuerzo en AD va a ser igual a 79.62 megapascales. Y por último el esfuerzo en PEB, sigma EB, que otra vez P sobre A, no olviden esto, por 1000 y sobre 405 milímetros, entonces da 96.29 megapascales. Y ese sería un método para resolver ese tipo de problemas indeterminados.